Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos el año 2022 y respecto al convenio multilateral, tenemos que tener en cuenta las actualizaciones, ya sea vía resolución general, que son de alcance general, como propiamente dice la palabra, y las resoluciones particulares fueron determinando para casos concretos en el año 2021. Así que vamos a hacer un breve repaso a tener en cuenta en la aplicación del convenio en este año 2022. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la Resolución General 19 del año 2021, que es el texto de ordenamiento del convenio multilateral. Sabemos que año a año, dentro de las funciones de la comisión arbitral, existe esta en particular, que es la de anualmente unificar, numerar e incorporar las resoluciones generales que va dictando el organismo en esta suerte de decreto reglamentario que tiene el convenio multilateral. En el año 2019 fue la número uno, en el año 2020, perdón, es la número 22 que salió ahí cerquita de fin de año, y nuevamente en el año 2021, cerrando el año, apareció la Resolución General 19 del año 2021 que ordena a las resoluciones de aplicación general que están vigentes. Dentro, dentro de la Resolución General 19 del 2021, ya se consideran algunas resoluciones generales que se dictaron en ese mismo año eh, y que tenemos que tener en cuenta. Entre ellas, la Resolución General 1 del 2021, que la complementó más tarde la 13 del 2021, que va a tener que ver con regímenes especiales del convenio, de los artículos 7 y 10, está referido a las entidades de seguro, de capitalización y ahorro, de créditos de ahorro y préstamo, no regidos por la ley de entidad financiera, y los referidos en el artículo 10 a las profesiones liberales, consultorías y empresas consultoras. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo que trata de interpretar esta resolución general o estas resoluciones generales tienen que ver con qué hacer con el 20% a tener en cuenta en los respectivos regímenes. Primero, ¿en qué casos van a ser de aplicación? Por un lado, como dijimos, los casos que se apliquen los artículos 7 y 10, ¿sí? En los casos que se den de entidades de seguro o de profesiones liberales. ¿Y qué tiene que pasar? Además, bueno, en que el contribuyente tenga la administración, sede central, estudio, consultorio u oficina en más de una jurisdicción. Entonces el tema es, ¿cómo distribuyo ese 20%? ¿Sí? Ya sé que una parte, el 80%, ya es bastante claro cómo lo voy a distribuir, pero ¿qué hago? ¿Cómo distribuyo ese 20% en caso de que tenga un contribuyente que tenga que aplicar artículo 7 o 10 del convenio y tenga, por ejemplo, su administración o su sede central en más de una jurisdicción? Bueno, entonces ahí se tendrán que tener en cuenta las pautas que establecen estas resoluciones generales. Se va a hacer en función a los gastos efectivamente soportados que tengan justamente en los lugares de la sede central y la administración. ¿Y a qué gastos me voy a estar refiriendo? A todos los gastos que tenga, tanto computables como no computables. Entonces, en función a esas proporciones de gastos que tenga tanto en la sede central o en la administración, cuando sea aplicación al artículo 7 o 10 y tenga su sede central, por ejemplo, en más de una jurisdicción, consideraré los gastos y a partir de eso voy a distribuir ese 20%. Como dijimos, ¿qué gastos se consideran? Todos, computables y no computables.
¿De dónde voy a sacar esos gastos? Lógicamente los voy a sacar del último balance cerrado en el año calendario anterior al que se liquida. Y en caso de que sea un sujeto que no lleve balance, lo que voy a hacer es tener en cuenta los gastos. Bien, por otro lado, ¿qué me viene a aclarar la resolución general 13? Bueno, viene a aclararme o a clarificar algunos términos referidos a administración o sede central, eh, que los podemos precisar justamente en esta resolución. Creo que no es el momento de explayarnos en ese tema. ¿Qué otra resolución general se dictó en el año 2021? La 4, que interpretaba, y ahora veremos por qué interpretaba y no interpreta, respecto del artículo 11 del convenio. Bueno, porque en el artículo 11 del convenio, los que tienen el convenio en mano lo pueden revisar, van a ver que nos va a hablar de los casos de rematadores, comisionistas u otros intermediarios que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursales en esta. La jurisdicción donde esté radicado los bienes podrá gravar el 80% de los ingresos brutos originados por estas operaciones y la otra el 20% restante. Entonces, ¿por qué esta resolución es revocada por la 12 del año 2021? Bueno, justamente porque la interpretación excedía y lo que terminaba haciendo era modificar el espíritu del convenio, que nos habla de un rematador, comisionista, intermediario, con una oficina en una jurisdicción y bienes que intervienen sobre bienes situados en otra jurisdicción distinta. ¿Sí? Bueno, acá esta resolución general 4 del 2021 lo que hacía era qué pasaba en el caso de que esa intervención se dé en la misma jurisdicción. Bien, y esa situación no es la que plantea el artículo 11 del convenio. Entonces, por eso esta resolución fue apelada y de buena manera fue revocada, porque lo que terminaba haciendo era modificar lo que establece el convenio multilateral. Así que, si bien no es algo que vamos a tener que aplicar, sí es importante tener en cuenta, y por eso lo traigo ahora para charlarlo, el hecho de los regímenes especiales del convenio. ¿Sí? Que muchas veces los vemos con cierta liviandad o ciertos parámetros que no son los que establecen para cada régimen en particular. Hay que tener en cuenta que para que sean de aplicación esos regímenes especiales se tiene que dar todo lo que allí, o toda la situación, tanto objetiva como subjetiva, que allí se establece en cada uno de los regímenes que tenemos. Así que atención con los regímenes especiales. Otra cuestión a tener en cuenta, que creo que es una de las que más afecta a la aplicación del convenio multilateral, es el dictado de la Resolución General 5 del año 2021, que tiene que ver con la comercialización a través de medios electrónicos. Y acá que tenemos, sabemos que en el año 2002 se fueron generalizando las operaciones electrónicas a partir de que surgió principalmente Internet. Esto se fue potenciando. Que tenemos un convenio que realmente cuando fue escrito no existían las operaciones como existen hoy en día. Entonces, a mi manera de entender, de mala manera, la comisión arbitral viene interpretando estas operaciones, primero a través de la Resolución General 83 del 2002, que creaba lisa y llanamente una ficción en la que cuando teníamos una operación por medios electrónicos, se presumía o se entendía que existían gastos en la jurisdicción del comprador, entonces se asignaban los ingresos a esa jurisdicción. ¿Qué nos trae esta Resolución General 5 del 2021? Que, entre otras cosas, deroga esa Resolución General 83 del 2002
y que es de aplicación a partir de este año para el armado de los coeficientes 2021, es un nuevo concepto que es el de presencia digital como sustento territorial. Esta resolución me va a definir, lo pueden buscar ahí, qué vamos a entender como presencia digital. Y nos vamos a encontrar que, en definitiva, es casi todo presencia digital cuando tengo una operación de comercialización a través de medios electrónicos, ¿sí? Incluso, a mi manera de entender, es bastante más amplio el concepto que lo que establecía como presunción, si bien en ese caso era como una presunción en la Resolución General 83 del 2002. Ahora se trata de dar mejor forma, si se quiere, al sustento territorial presencia digital, pero que repito, es un concepto que se ayorna a las normas internacionales, si se quiere, pero que está bastante alejado del sustento territorial en el que se basa nuestro convenio multilateral, que sabemos que nació a partir de mediados de la década de los 50 y que el que está vigente ahora se fue modificando, es el que se sancionó en la ciudad de Salta en el año 77, pero que tenía en cuenta o que tiene en cuenta al gasto como presupuesto de hecho, como sustento territorial a la hora del reflejo de la actividad del contribuyente. ¿Sí? Hoy, cualquier operación que veamos, ya sea a través de algún sitio web, por ejemplo Mercado Libre, ya sea a través de la página web propia de un vendedor o prestador de servicio, va a estar alcanzado por la Resolución General 5 del 2021 y encontrará, a mi manera de entender, siempre, si a alguien se le ocurre un caso en que no, bienvenido sea, eh, encontrará siempre un sustento territorial basándose en el concepto que define esta resolución como lo es la presencia digital. Otra cosa que nos trae la resolución general es los vencimientos a aplicar en el año 2022, tanto de los anticipos como de la declaración jurada anual. Atención con esto. Ahí les he dejado el cuadrito para que lo puedan ver. Y vamos a charlar de algunos casos concretos que se resolvieron en el año 2021. Acá tenemos Mercado Libre, que si sabemos que el caso Mercado Libre contra provincia de Santa Fe es un caso que resolvió la Comisión Arbitral en el año 2020, la resolución 12, tuvo su alzada en la comisión plenaria y en el año 2021 la comisión plenaria dictó la resolución particular 4 del 2021 en la que básicamente no se modificó lo resuelto por la comisión arbitral. ¿Y por qué este caso es importante? Bueno, porque nosotros sabemos que a la hora de atribuir los ingresos en el régimen general, es donde encontramos una de las mayores fuentes de conflicto. Y acá justamente se trataba de ventilar cuál era el criterio a considerar en el caso de una prestación de servicio. ¿Sí? Sabemos que tiene vigencia ya desde hace cerca de una década el criterio del destino final de los bienes. De hecho, tenemos una resolución, que es la 14 del 2017, que me va a decir qué voy a considerar como destino final de los bienes. ¿Sí? Tanto para el caso de venta de bienes como para el caso de prestación de servicio. Pero bueno, en el caso de prestación de servicio, que quizás era el caso menos conflictivo, que era el lugar donde se presta, se dio acá en esta situación particular, como vemos, eh, que tanto la empresa Mercado Libre como la provincia de Santa Fe discutieron
cuál era ese destino final de los bienes o ese lugar de prestación de servicio en el caso de una publicidad a través de Internet. Mercado Libre, por su parte, decía que era el lugar donde el que le contrataba la publicidad estaba domiciliado. Y la provincia de Santa Fe utilizaba herramientas informáticas eh, y o el criterio que decía que había que aplicar era eh, el lugar donde la persona que veía la publicidad hacía el clic y entraba a ver esa publicidad. Bueno, Mercado Libre obviamente pensó que eso no era sensato, que la persona podía entrar a ver la publicidad, no comprar nada, que las herramientas de Google en las que se basaban podían no ser exactas. Pero bueno, esas eran las dos posturas. Tanto la comisión arbitral como la comisión plenaria le dieron la razón a la provincia de Santa Fe, ¿sí? Y basaron o admitieron que los ingresos de publicidad no iban a asignarse a el lugar donde o del contratante de la publicidad, sino al domicilio donde se ubica el usuario, el que ve la publicidad. ¿Sí? Son criterios que son bastante conflictivos. Hace años, como les dije, empezamos con este criterio de destino final de los bienes y parecía que era algo que daba cierta justicia, cierta certeza, y nos vamos encontrando con casos que son cada vez más complejos. De hecho, otro de los casos que les traje, que no tiene que ver con una prestación de servicios, sino con una venta de bienes, es lo que resolvió la comisión arbitral en la resolución 23 del 2001, fue Argentina, SCA contra Río Negro. Bueno, en este caso tenemos a Ford que le vendía los vehículos a un concesionario y el concesionario le vendía a un consumidor final o a un usuario final. Son casos que ya los hemos visto, pero quizás las interpretaciones se vuelven cada vez más atendibles. ¿Por qué? Porque ambos, como les digo, consideran que aplican o que aplicaban, porque estaba vigente, la Resolución General 83 del 2002, ¿sí? Y la 14 del 2017. Ambos, tanto Ford como Río Negro, hablaban de que estaban aplicando el criterio de destino final de los bienes. El tema es, ¿cuál es realmente el destino final de los bienes? Y como les digo, más allá de lo que establece la Resolución General 14 del 2017, que trae precisiones sobre qué es el destino final de los bienes, sino con conceptos que tienen más que ver con cuál es el destino final de los bienes. El mediato, ¿cuál es? Siempre en estos casos me habla de un conocimiento, de una relación estrecha entre el vendedor y el comprador. ¿Y esto cómo lo demuestro? ¿Cómo lo pruebo? ¿Sí? Por eso les digo que son conceptos que en vez de aclarar se vienen poniendo un poco más oscuros cada vez. Se vienen haciendo un poco más difusos y son cosas que tenemos que considerar porque sabemos que hoy en día las operaciones se dan mayoritariamente, ya sea en forma electrónica o tenemos que considerar ingresos por venta de bienes y para atribuir los ingresos vamos a tener que tener en cuenta cuál es el destino final de los bienes. Y que lo que nos aclaraba en cierto momento la resolución 14 del 2021 ya no nos queda tan claro. Y aquí podríamos hacer alguna otra reflexión respecto de el texto de nuestro convenio, que como les decía, hoy ya tiene muchos años, que fue escrito para otra realidad,
eh, que si bien es un, fue hecho sin molde, como dice siempre Bulit Goni, que lo escribió Dino Harach, eh, quizás es momento de atender a que cuando se modifica la realidad, no deberían modificarse las interpretaciones. No deberían modificarse las interpretaciones, sino que habría que considerar las cuestiones de fondo y el espíritu con el que fue concebido este convenio. Bueno, respecto de casos concretos, eh, también les dejo uno de la comisión plenaria, el 1 del 2021, frigorífico y matadero Chivilcoy contra provincia de Córdoba. Tiene que ver con el caso de Mera Compra. Sabemos que Mera Compra es un instituto que siempre trae sus complejidades. En este caso, tiene que ver con los gastos en la jurisdicción del comprador, eh, que deben ser un reflejo de la actividad justamente del contribuyente para poder aplicarse. En este caso, creo que es un caso que está bien planteado, pero se podía probar que había gastos del contribuyente. Siempre el tema de mera compra es una cuestión que trae dolores de cabeza y es uno de los puntos controvertidos del convenio. Ya sabemos, por ejemplo, que tenemos causas eh, referido a bienes que se aplica al Instituto de la Mera Compra y luego se exportan. Bueno, y aplica la mera compra, bueno, ya tenemos resoluciones bastante eh, que no son del 2021, incluso creo que hasta 2019, si no recuerdo más, tenemos alguna que igualmente iba a aplicar al Instituto de la Mera Compra en la adquisición de bienes que luego eran exportados. Así que traigo un punto, un caso de mera compra porque como les digo, es uno de los temas que siempre genera también conflictos en convenio multilateral. Y por último, les dejo una resolución de la Comisión Arbitral Avícola Telos contra la provincia de Buenos Aires. Y acá vamos a ver gastos de materia prima no industriales en convenio multilateral. Sabemos que los gastos de materia prima, en primera instancia los reconocemos como gastos no computables. ¿Por qué? Porque están en el artículo 3 del propio texto del convenio, en el inciso A, y los entendemos como no computables. Pero ¿qué pasa? Acá la comisión arbitral hace un análisis, eh, si se quiere, muy literal de los gastos de materia prima cuando no tienen que ver con gastos industriales. En este caso era una avícola en que tenía distintos gastos de vacunas, alimentos, de acondicionamiento de las instalaciones. Entonces entendió que eran gastos de materia prima, pero que no eran industriales. Entonces, atendiendo a la letra del convenio multilateral y a que, como les digo, que esta materia prima o estos insumos no eran adquiridos a tercero para la elaboración industrial, entonces no resulta de aplicación la no computabilidad de estos gastos, ¿sí? Es bastante celosa acá la comisión arbitral respecto de definir términos como incorporar, como agregar, ¿sí? Em, Cuando hablamos de este tema en la última cursada, yo les comenté si también no lo podríamos pensar, no es lo que se resolvió en este caso puntual, en por qué esos gastos son no computables. ¿Por qué los gastos de materia prima en una etapa industrial son no computables? Y porque sabemos que el,
la consideración de los gastos en el convenio multilateral, justamente, como un parámetro, como una proporción a la hora de atribuir ingresos, tiene que ver con el reflejo de la actividad del contribuyente. Sabemos que el ingresos brutos grava, al menos según lo que considera el convenio, el ejercicio de actividad del contribuyente, por eso el tema de los gastos. Y por eso acá mi pregunta a agregar sería, bueno, ¿y este gasto, si bien esta materia prima no es industrial, es el reflejo de la actividad del contribuyente o es el reflejo de la actividad de un tercero? Porque ahí también podríamos darle un análisis interesante, al menos desde la parte analítica al tema, y ver si la consideración o no solamente de las actividades industriales es un parámetro válido. Pero bueno, como les digo, la comisión arbitral, en este caso, tuvo en cuenta a los gastos de materia prima no industriales como un gasto computable. Como un gasto computable porque no se refería a una actividad industrial. Bueno, espero que les sea de utilidad, que los casos sabemos que ya empezó el año 2022 y todo lo que nos dejó el año 2021 es de aplicación inmediata, así que eh, espero que les sirva el video. Cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición.